¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de 3 conceptos no técnicos que como programador debes saber. Si tú ya eres project manager, lideras algún proyecto y tienes quizá trato con clientes o haces freelance y obviamente tú cotizas proyectos para ciertas empresas, puede que a lo mejor ya conozcas estos conceptos, no necesariamente con los nombres que voy a mencionar aquí, pero es muy probable que ya lo manejes. Si no es el caso y eres un programador tal cual, es muy importante que los conozcas. Eventualmente puede que los escuches en el lugar donde tú estás trabajando, puede que los escuches o puede que no los escuches, pero al final están presentes en la vida de un programador o de un desarrollador web y me parece muy importante que los conozcamos, así que vamos a ello. El número 1 es el SOW, o otra cosa que son las iniciales de Scope of Work, que en otras palabras o en español es los alcances de un proyecto. Básicamente estamos hablando de un documento en el cual vamos a encontrar diversas definiciones o características que nos van a poder ayudar a determinar al momento en que nosotros estamos pactando un proyecto para algún cliente, pues que se esté cumpliendo, digámoslo, la entrega, ¿no?, de este proyecto. O sea, es decir, es como ese contrato en cierta forma donde decidimos y nos ponemos de acuerdo con el cliente si realmente estamos cumpliendo las expectativas que se definieron, digámoslo, de este proyecto. Entonces, por mencionar algunas de estas características, podemos encontrar lo que son los antecedentes. Vamos a imaginar que tenemos un cliente que nos pide rediseñar su sitio web, por ejemplo. Entonces, en los antecedentes tenemos que explicar que actualmente existe un sitio que está desarrollado en X o Y tecnología y que se está buscando rediseñar porque a lo mejor no está cumpliendo los objetivos que se planearon en un inicio. Entonces, de ahí viene la idea de hacer el rediseño. Entonces, ya estamos poniendo un antecedente del por qué al final se está buscando que nos estén contratando a nosotros y el justificar el por qué vamos a tener que rediseñar o qué es lo que vamos a tener que hacer. Número 2, en esa parte de este documento puede ser lo que son la descripción y los alcances propiamente, es decir, vamos a describir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, que va a ser un sitio web responsivo, que va a estar hecho, por ejemplo, en Django, o va a estar hecho en WordPress, o va a estar hecho en Vue, qué navegadores va a soportar, qué versiones de estos navegadores va a soportar, en qué dispositivo se va a poder consumir este sitio, etc. Otra parte muy importante son los roles y responsabilidades, es decir, muchas veces, volviendo al caso del proyecto que estábamos platicando, en este rediseño, si a lo mejor es un proyecto donde se venden ciertos productos en particular, pues es muy probable que necesitemos las fotos de esos productos o necesitemos ciertos contenidos o textos o como se les llaman los copies para ese proyecto web. Entonces ahí necesitamos darle una responsabilidad al cliente que se tiene que comprometer a darnos esa información para a lo mejor trabajar en la parte de lo que es el concepto o el diseño antes de llegar al maquetado, por ejemplo, o incluso ya antes de llegar al armado. Entonces ahí es donde vamos a empezar a definir estas responsabilidades o roles, tanto nosotros como la parte de desarrollo, como el cliente en la parte de los assets que nos tiene que dar, como el logo, el manual de identidad, etcétera. Todas estas características que son como muy importantes para que estemos alineados con el desarrollo del proyecto. Otro muy importante es el tema de los entregables, es decir, qué es lo que va a esperar el cliente que le entreguemos al momento de que se finalice el proyecto. Ahí lo más común podría ser el código fuente, si es que se está negociando entregar el código fuente, o a lo mejor una URL ya de producción. También podrá ser a lo mejor el acceso a un repositorio con ciertos permisos, etcétera. Aquí va a depender mucho la negociación que se haga, digámoslo, ¿no? También a lo mejor se está esperando que si va a tener un administrador, proporcionemos los accesos de ese administrador, un manual de usuario, de cómo se debe operar ese administrador, un manual técnico,
etcétera, etcétera. Aquí pueden ser varios los entregables a esperar y es muy importante que se definan en el documento. Otra parte importante que puede tener el documento es el tema de los criterios de aceptación. Es decir, estos criterios tenemos que definirlos en conjunto con el cliente para decidir qué cosas. Es como un checklist, ¿no? En donde vamos a decir, bueno, pues voy a esperar que tenga un login y en este login, dependiendo del tipo de rol del usuario que se loguee, pues voy a esperar que el usuario pueda visualizar cierta navegación, ¿no? O voy a esperar que determinados usuarios puedan hacer uso de ciertas áreas del sitio web, etcétera. Entonces estos criterios de aceptación son muy importantes definirlos para que aquí no haya dudas de qué es lo que se esperaba del sitio. Una también muy importante es el timeline, ¿no? El timeline donde nosotros vamos a definir cada una de las entregas que se van a estar haciendo o se van a estar liberando, y en donde también vamos a acordar si el cliente en este caso va a poder hacer estas revisiones, ¿no? Para darnos retroalimentación de las entregas, de si se liberaron 2 secciones o 3 secciones y que el cliente pueda validarlas y checar, y a lo mejor de pronto hacer alguna adecuación, ajuste u observación, justamente como para este seguimiento y también para tener, digamos, claro cuándo podría haber una tentativa de entrega. Aquí va a tener mucho que ver, obviamente, la metodología que empleemos de trabajo, ¿no? Casi siempre estos timelines van como de la mano con un tema, con un tema de cascada, ¿no? Una planeación de cascada. Pero también podría entrar un tema de agilidad aquí. Pero al final es darle un poco un panorama, una claridad de qué debería estar esperando o qué releases debería estar esperando este cliente conforme en el tiempo. Y algo muy importante que también debería tener el documento, pues obviamente debería estar firmado, ¿no? Tanto como por nosotros o la empresa que es la que va a hacer el desarrollo, como por el cliente, como para dejar sentado que se están aceptando estas condiciones. Eso es muy importante. Número 2, el WOW, que no es otra cosa más que las iniciales de Wave of Working, o la forma en la que vamos a estar trabajando. Esto ya sea de manera individual o en la mayoría de las veces la forma en la que vamos a estar trabajando en equipo, ya sea con nuestros compañeros de trabajo, en la forma en la que le vamos a reportar al líder técnico, por ejemplo, o si tenemos comunicación con el cliente, también cómo va a ser este proceso de comunicación con el cliente. Y aquí van a entrar varias características sobre este esquema, este modo de trabajar, y voy a mencionar algunas que pueden ser como clave, aunque hay varias. Una de ellas es cómo vamos a manejar el ciclo de desarrollo de software, ¿no? Que aquí podamos irnos por 2 vertientes. Puede ser por un esquema ágil, por un esquema de cascada, a lo mejor un esquema híbrido. Entonces es muy importante definir cuál va a ser ese esquema. Generalmente las empresas pues ya tienen definidas estos marcos de cómo van a trabajar o cómo vienen trabajando. A veces se van adecuando, pero ese way of work es muy importante, sobre todo que ahora en esa situación en la que estamos actualmente, en pleno 2020, en la que se ha visto la necesidad de trabajar remotamente, pues bueno, este way of work también tiene un punto de entrada muy importante. Otra cosa muy importante en el way of work es cómo va a ser la comunicación, ¿no? Que hoy en día pues ya lo hemos visto, puede ser por chat, pueden ser por videollamadas. Anteriormente se hacía mucho lo que es a lo mejor un one-on-one o un face-to-face, como lo queramos llamar. Y aquí es muy importante definir cuál va a ser este proceso de comunicación, pues naturalmente para ir revisando avances, para platicar sobre el proyecto, para ver cómo van a ser estas reuniones con el equipo. Entonces este way of work o esta parte del way of work es muy importante. Otro punto importantísimo es el lugar de trabajo, ¿no? Que volviendo al tema de nuestra situación actual, pues básicamente en muchos casos se ha vuelto remoto, ¿no? Prácticamente hay lugares en donde de pronto a lo mejor sí tienen que hacer una reunión física, ¿no? Pero estas reuniones físicas son las menos, casi todo es por una videollamada,
por chat, por ejemplo, o ocupando herramientas, ya sabemos, herramientas colaborativas como Slack o algún otro tipo de este tipo de herramientas donde se puedan comunicar y justamente entablar este tipo de idas y vueltas de dudas y respuestas. Otro punto muy importante es obviamente la visualización, digámoslo, del trabajo, del proceso de trabajo, de cómo se está llevando a cabo. Por poner un ejemplo práctico, es muy famoso los famosos tableros de Kanban, ¿no? Que para ponerlos en un contexto muy sencillo, si conoces Trello y has visto esos tableros donde tienes varios tableritos, ¿no? O más bien tienes como varias columnas donde tienes como un backlog o un listado de tareas, y después tienes otro donde están las tareas por, digamos, que se están ejecutando, o las tareas también tienes en otro las tareas que ya se ejecutaron o que se tienen que revisar, etcétera. Pues bueno, a eso se refiere esta parte, ¿no? Donde se puede monitorear este avance, donde se puede monitorear este proceso, de manera que todos tengan claro en qué se está avanzando, qué se está haciendo. Y también pues obviamente ahí entran a lo mejor otras herramientas quizá más complejas, más completas, como puede ser el caso de Jira, etcétera. Pero bueno, de eso va esta parte de lo que es el Way of Work. Y otro también que me parece muy importante es el cómo podemos medir las mejoras, ¿no?, que se han hecho al producto o que se están haciendo a un desarrollo que vamos haciendo. Esto ya se puede hacer de muchas formas, a lo mejor por análisis de modelo de datos, por encuestas, por mapas de valor, etcétera. Aquí es muy importante que se pueda medir justamente que digamos que las entregas o lo que está actualmente en producción, digamos, que esté cumpliendo las expectativas, y si no, cómo poder tomar medidas, ¿no?, para corregir que esos objetivos se estén cumpliendo, ¿no? Quizá en la parte del SOW, de los alcances, hablábamos un poco de cómo podemos cumplir los objetivos iniciales cuando se lanza un proyecto, pero digamos que esa es la primera parte, ¿no? Ahorita estamos hablando del después, ¿no? Cuando ya está en ejecución y viene toda la parte de mantenimiento, toda la parte de mejora. Bueno, esta parte es muy importante en lo que es el WOW. Y número 3, el famoso MVP, Producto Mínimo Viable. Cuando estamos hablando de este concepto, que yo creo que se ha vuelto ahora, hoy en día, como muy socorrido, sobre todo por las startups, pues no estamos hablando de otra cosa más que de considerar las características mínimas esenciales al momento de entregar un producto. En este caso, nosotros cuando desarrollamos alguna aplicación o algún sitio web, que este producto tenga las características mínimas necesarias para poderlo lanzar. Vamos a un ejemplo. Si nosotros quisiéramos crear una red social y nos comparamos con Facebook, quizá un MVP de esta red social debería ser que yo pueda registrarme, que yo pueda iniciar sesión y que yo pueda, digamos, conectarme con otras personas, que al final eso es lo que empieza a generar una red social, ¿no? ¿Qué estaría ya fuera de este MVP? Si nos vamos a Facebook, pues bueno, a lo mejor el tema de hacer streamings, ¿no?, en video, ¿no?, que es una característica que Facebook después le agregó a la plataforma, que no tenía inicialmente, porque no es algo que sea necesariamente parte de la red social, algo del core, pero que se lo agregó. Y han venido otras cosas, ¿no? El hecho de cómo poder monetizar Facebook a través de anuncios, el generar complementos para que otros terceros puedan desarrollar, digamos, aplicaciones, ¿no?, y las puedan integrar a Facebook, etcétera. Hay muchísimas características que ustedes, si son usuarios de Facebook, deben conocer perfectamente que tiene Facebook y que lo hace una herramienta hoy en día enorme, que no se parece en nada a lo que fue Facebook cuando, digamos, Mark Zuckerberg lanza Facebook. Entonces, a eso me refiero con este MVP. Y es muy importante el MVP porque nos va a permitir poder lanzar lo más pronto posible, digamos, una idea que se tenga de un proyecto y ver si realmente es viable
esta necesidad, si realmente está cumpliendo un objetivo esperado, y si no, poder reaccionar de manera rápida y a lo mejor cambiar cosas. Cosa contraria a que a veces podemos ser demasiado platónicos con un proyecto, planearlo demasiado y trabajar demasiado en características que no estamos seguros si realmente van a funcionar, y que al final se consume demasiado tiempo, se lanza el proyecto y resulta que no era quizá lo que se estaba esperando, ¿no? O los consumidores o los usuarios finales no eran lo que estaban buscando, y fue digamos que fue un esfuerzo demasiado invertido. Entonces este producto mínimo viable lo que nos va a permitir va a ser poder lanzarlo de manera más pronta posible, y con ello evaluar si nuestros usuarios realmente les está siendo útil, y si es así, pues bueno, eso nos va a permitir después irle agregando más características y más características, pero no querer implementar todo esto desde un inicio, porque a lo mejor y ahí hay un tema en el que no funciona, ¿no? Entonces creo que esa es la parte muy importante del MVP, y cuando les hablen de este concepto, pues bueno, ya saben a qué se refiere, ¿no? Hacer el proyecto de la manera más indispensable, más sencilla, ¿no? Que permita cumplir su objetivo sin irnos demasiado, sin querer abarcar muchísimas cosas desde un inicio, sino lo que es lo esencial. Y pues bueno, espero que con este video hayan conocido estos 3 conceptos que en mi caso particular me parecen muy importantes, incluso si ustedes a lo mejor no han tenido esta necesidad de ver con un cliente lo que son los alcances de un proyecto, si no han tenido la necesidad de tener que definir el modo de trabajar con sus colegas o para ustedes mismos. Sin embargo, sí son conceptos que son importantes para ustedes, porque al final como programadores o como desarrolladores web estamos involucrados de alguna u otra forma con ese tipo de conceptos. Entonces por eso me parece muy importante comentarlos, y pues bueno, cuando escuchen ya estas iniciales pues ya van a saber de qué les están hablando, o como les decía, quizá ya habían trabajado de esto pero no con esas terminologías, ¿no? Que ya saben que de pronto a las empresas o a las agencias les gusta mucho como adoptar estos tecnicismos que no son de nuestro idioma, digamos, nativo. Y bueno, ya saben, pues si este video les gustó, si consideran que les fue útil, pues ya saben, denle like por favor, compártanlo con alguien que consideren que le pueda aportar algo, y si no están suscritos al canal, pues por favor suscríbanse. Y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.